Yo les voy a presentar los resultados de los pacientes que están finalizados del estudio del implante del Quick Walking. En los pacientes no solamente vasculares diferenciaremos, pero aquí están incluidos todos. Bueno, muchas diapositivas son repetidas, no voy a hacer hincapié en ellas, puramente lo que ya ha dicho el doctor Guirado. La amputación es un procedimiento permanente con importantes secuelas de todo tipo, que los amputados femorales en Europa van entre el 20 y el 35%, que la etiología vascular es el 80-85% y que mayores de 65 años más del 75%. Los niveles altos de amputación pues conllevan, tal como he dicho, mayor gasto energético, mayor pérdida de mineral ósea, menor funcionalidad y menor velocidad de marcha. El gasto energético en función pues, de los niveles de amputación es el que es, esto ya se ha dicho, no vamos a entrar en detalle. ¿Cuál es el objetivo del ensayo clínico? Fue pues, el evaluar la funcionalidad de los pacientes amputados femorales con el implante osteointegrado, el Quick Walking, que permite el apoyo distal del muñón y la mejora de los parámetros en cuanto a velocidad de marcha, dolor, aumento de la densidad ósea y disminución del gasto energético al uso de energía convencional. Esto es la fase previa y una segunda fase que ya hablaremos también algo de ella. Lo que se pretende en el fondo es convertir un amputado transfemoral en que tenga las características funcionales de un desarticulado de rodilla. Este es el esquema del implante. El vástago de titanio se ancla en el canal medular del fémur, después el doctor Tibau ya explicará todo lo que es la técnica quirúrgica. Existe el espaciador de polietileno en el extremo del fémur, cubierto por los tejidos blandos del muñón. El espaciador restaura las capacidades de soporte de carga del fémur. Lo que hemos dicho antes, y aquí pues todas las partes desmenuzadas pues, del implante. Esto se monta en el quirófano en función de las longitudes que necesitamos, del diámetro que necesitamos del canal, del espaciador de diferentes medidas, y el tapón siempre es estándar para todos los espaciadores. Bueno, esto para el diseño del implante pues se han hecho todas las pruebas de fatigas, ensayos de resistencia, lo que ha permitido pues que se le pueda dar la denominación CE y pueda estar en el mercado, y luego se han hecho las validaciones, se hicieron las validaciones de técnica quirúrgica en cadáveres previo al ensayo clínico. Este ensayo clínico fue diseñado para 30 pacientes, un estudio experimental prospectivo no aleatorio del tipo antes-después, en sujetos amputados de al menos con 1 año de antigüedad, con un seguimiento posterior a la implantación del implante de 14 meses. Esto era importante previamente para tener una serie de parámetros previos a la intervención para poder valorar si mejoraban o no mejoraban después. No se hicieron cambios en las prótesis, a excepción de los encajes que se adaptaban a la nueva morfología que adquiría el muñón después de la intervención. Se implantaron en 29 pacientes y en el momento actual 19 pacientes ya han terminado el seguimiento de estos 14 meses. 5 pacientes abandonaron el estudio por distintos problemas: hematoma, espícula ósea, infección secundaria, neuroma, osteopenia y falta de cumplimiento del protocolo. Los criterios de inclusión en el ensayo clínico fueron la capacidad funcional del paciente tipo K2 o K3, pacientes con uso de exoprótesis de al menos 1 año para poder valorar que ya estaban acoplados y saber cuáles eran los parámetros que cumplían, longitud del fémur de al menos 15 centímetros medida desde el trocánter mayor y amputados femorales unilaterales. Los criterios de exclusión fueron peso superior a 100 kilos, patología neoplásica activa, infección previa del muñón, paciente con infección activa en el momento de entrar en protocolo y la longitud residual del fémur inferior a 15 centímetros. Se realizó en el Hospital de Mataró, aparte que hay otros hospitales implicados. La mayoría de estos 19 pacientes, hecho doctor Guerrero, son 17 que se han hecho en el hospital y se hicieron desde el 1 de marzo a diciembre de 2013.
Esto evidentemente tuvo que pasar por el comité científico y la aprobación, y los pacientes tenían que firmar el consentimiento informado una vez estuvieron informados de lo que se pretendía hacer, de las consecuencias y de los riesgos. Esto son unas pinceladas en dibujos de lo que es la técnica quirúrgica. No me voy a entretener porque ya lo hará el doctor Tibau, y estos son los resultados que, como han visto, ya ha presentado también el doctor Guirao, y la alineación posterior antes y después del implante. Los resultados tienen la media de edad de 51 años. La media de edad en este caso es baja globalmente porque hay muchos pacientes traumáticos en el estudio. Si solo miramos los vasculares, evidentemente la media de edad es mucho mayor. Hombres, mujeres, 60% hombres, 40% mujeres, peso medio 67,6, la altura, índice de masa corporal, pues el índice de masa corporal es bastante elevado. La situación social es irrelevante, la profesión también, y quizá lo más importante es la comorbilidad cardiovascular. Básicamente son pacientes, y a pesar, en este caso es muy baja precisamente porque hay pacientes traumáticos. En cuanto al lado, en cuanto a la etiología, vemos el 42% traumáticos, 42% vasculares y un 15-16% de tumorales. El nivel de amputación, la mayor parte son en el tercio medio y un pequeño porcentaje en el tercio distal. Vemos que el tiempo medio de uso protésico en el momento en que se incluyeron en un protocolo era de 81 meses y las horas diarias de uso de prótesis de 10 horas. Como ha dicho antes el doctor Guirao, es un promedio de horas bastante considerable, pero esto también lo hace el hecho de que hay mucho paciente traumático. El nivel funcional K2, K3, porcentajes más K3 que K2 por los traumáticos, y la capacidad de deambular, pues independientes, bastón, una muleta, dos muletas. El análisis estadístico de estos pacientes, lo que hemos dicho antes, que el valor inicial en cuanto a la distancia cubierta en metros en 2 minutos inicialmente era de 103 metros, posteriormente ha sido de 124, es muy significativo. La velocidad también aumenta de forma significativa, la escala de dolor también, y las horas diarias es significativo también de uso de prótesis. Aquí no es significativo el consumo de oxígeno, pero tal como ha dicho el doctor Guirao antes, si se analizan única y exclusivamente los pacientes vasculares, sí que es significativo la mejora del consumo de oxígeno después del implante, y todos los demás parámetros que también ya ha ido descubriendo en su presentación. Básicamente estos son los que son estadísticamente significativos, añadiendo el consumo de oxígeno cuando hablamos solo de los pacientes vasculares. Aquí vemos la gráfica, la velocidad en metros por minuto aumenta un 21% después del implante, lo mismo en cuanto a la distancia recorrida, también aumenta un 21%. En cuanto a la escala de dolor, hay una disminución muy significativa del 81,4% antes a después del implante. Y en cuanto al uso diario de prótesis, vemos que también hay un incremento significativo de un 21,6% antes y después del implante. Como conclusiones, vemos que el implante mejora significativamente en metros recorridos, velocidad, dolor y número de horas de uso del encaje en el conjunto de los pacientes a los 14 meses del implante femoral. Que diferenciando entre pacientes vasculares y traumáticos, vemos como los vasculares, los valores son significativos en todo lo que hemos dicho y además en el consumo de oxígeno, y que en los traumáticos, quitando el consumo de oxígeno por las razones que ya ha esgrimido antes el doctor Guirao. Una leve iconografía, esta es una fotografía operatoria del momento del implante, en el que vemos ya puesto el implante dentro del canal y a punto de cerrar. Y estas son las pruebas que se hicieron en cadáver, pues para la implementación de la segunda fase. Aquí vemos que se ha extraído el tapón del implante para colocarle el pin, esto es foto de cadáver, y para colocarle el pin para poner la prótesis ya sin encaje. Vemos aquí el aplicador, esto
puede variar, y esta ya es una fotografía del primer paciente que se ha realizado de la segunda fase, con el pin ya colocado. Y aquí pues el ortopeda pues colocándole la prótesis para que pueda caminar. Aquí en este caso pues se le ha puesto este aplicador de silicona a una paciente pues con cierta obesidad y con unas partes blandas para que no interfirieran en la interfase. Esto parece ser que es algo de forma temporal que después se podrá suprimir. Y aquí teníamos un vídeo, exacto, pues mira, aquí se ha reproducido perfecto. Estos en la cual la paciente ha mejorado la propiocepción del pie, cosa que antes no tenía con el encaje. Incluso comentó el doctor Guirao que en el momento que hicieron las pruebas le dijo que le habían puesto un zapato excesivamente grande o que el pie era pequeño, pero se notaba que bailaba el pie en el zapato, cosa que antes no lo había notado. Bueno, en principio nada más en cuanto a la primera parte.